al margen porque no debe estar presente, no debe condicionar su presencia no debe condicionar al espectador, al medio, ni en la entrada ni en la salida del cine, pero hemos estado ahí todo el rato. No debería hacerlo, pero reconozco que me he metido en algún momento de la película a espiaros, así que si alguno de vosotros dice luego en un medio que no hubo risas, sabré que estáis mintiendo, sabré que estáis siendo falsos. Ha habido risas, ha habido alguna al menos, y nada, a partir de ahora yo creo que la película ya deja de ser nuestra, es vuestra, y estamos preparados para cualquier pregunta que queréis hacer. Os presento, quizá a todos. Bueno, Mikel Ejarza, Antena 3, Enrique López Lavigne, Apaches Entertainment, Naikari Piña, Sayaka, ¿no? Michelle Jenner, Carlos Areces, ¿qué puedo decir? Raúl Cimas y Julián Villagrán. Elenco artístico de la película, gracias, es su nombre. Elenco artístico de la película y armazón sobre el cual se construye la película. Que también es un arte, ¿por qué no? También es elenco artístico. La pasta es un arte también. Nada, si tenéis alguna pregunta que hacer, cualquiera de nosotros. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarte, Nacho, ¿hasta qué punto has metido la idea de... O sea, ¿cómo desarrollas esto de que no tengas mucho dinero para hacer una película sobre un ataque extraterrestre y se convierta en una de las coñas de la película? O sea, ¿cómo juegas con la falta de presupuesto para hacer la película más grande? Que se convierta en una de las coñas de la película, ¿no? Como si los personajes tuviesen la conciencia de que la película es barata y lo dijesen en el texto, ¿no? ¿Qué barato es esto? Metalenguaje. No, prefiero decirlo de otra manera. Así como una producción grande puede permitirse ciertas cosas, una producción pequeña puede permitirse otras. Creo que nadie hubiese tolerado que una película multimillonaria como puede ser Avatar tuviese una historia que se manejase en estos márgenes, ¿no? En lo que es tan importante lo que se ve como lo que no se ve. A partir de ahí, lo que quiero es entender el pequeño presupuesto no como una limitación, sino como un golpe de efecto también, y como un atributo de la película. En ningún momento intentaría maquillar lo que ves en pantalla para que parezca más caro de lo que es, sino jugar conscientemente con lo que no hay en pantalla para jugar a un juego completamente distinto. En ese sentido, yo me sentiría fracasado si en algún momento echases de menos algo en la pantalla, si dijeses, qué pena que la historia no vaya por otro rumbo. Creo que la historia es la que debe ser y va por donde va, y entiendes que cuando recorres un camino que no es el habitual en una película de este tipo es porque los personajes coherentemente te han llevado por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí. Esta película es ciencia ficción doméstica y también, bueno, toda la ciencia ficción tiene una reflexión del momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre esta especie de apocalipsis pequeña que planteas? ¿O grande? A veces se plantea que los directores de cine sabemos entender nuestro tiempo y que somos unas mentes preclaras, que sabemos resumir el sentimiento de una generación en un solo punto, pero creo que realmente no es así. Creo que si las películas reflejan una época y un momento y un lugar es porque vivimos los directores en esa época y ese lugar, y el tiempo habla a través de nosotros. No somos necesariamente conscientes de nuestra época y hacemos una tesis al respecto. Creo que en esta película sí que es importante que el ovni esté más presente en la pantalla de un televisor que a simple vista. Y creo que es importante que los personajes estén cerca de la tragedia, pero a la vez estén lejos. O que a la vez o que la historia esté más marcada por la desinformación más que por la información, o por la falta de datos, o que los personajes, más que reaccionar de forma consecuente a una tragedia, hagan chistes al respecto y se rían de ello. Creo que es significativo, pero no es un intento por mi parte de resumir una época como la nuestra, 90 minutos, sino que formo parte de ello. Otra vez, me ha hecho mucha gracia de la película esta cosa de que el mundo se está acabando, pero en realidad nos encargamos de solucionar nuestras movidas sentimentales o incluso joder al prójimo. ¿Me puedes hablar un poco de esta paradoja que tiene la película? Que también es que las dejo tan bien que me da como reparos matizar lo que has dicho. O sea, es que te dejo que entre comillas lo que acabas de decir como si lo hubiese dicho yo en un momento dado. Así, no, sí, bueno, pues sí, es que es eso, realmente
El éxito para mí de la película sería que entendiésemos que a Julián Villagrán le da igual que esté la civilización moderna a punto de irse a pique por caminos extraterrestres y que esté más pendiente de qué pasa entre Michelle Jenner y Raúl Cimas. Y entiendo perfectamente que un personaje como el de Carlos Areces, en vez de huir de la ciudad como el resto de habitantes de la ciudad, decida quedarse para seguir molestando a su vecina. Si entendemos eso, es que la película funciona. Más allá de eso no... ¿El personaje de Miguel Noguera lo escribiste pensando en él o después de escribirlo dijiste es para él? El personaje de Noguera era mucho más breve. De hecho, sí que en un principio ese personaje encajaba con la categoría de cameo. Pero una vez que tuvimos la idea de que Miguel Noguera lo interpretase, el personaje tuvo que crecer. Tuvo que crecer hasta decir la última frase de la película. Creo que es importante. Creo que es importante que la última frase de la película sea "me sale de pena". ¿Recordáis la película de Tarantino, Inglourious Basterds? ¿No? Que hay un momento, la última frase es Brad Pitt diciendo a cámara: creo que esta va a ser una obra maestra. Pues la última frase de mi película es "siempre me sale de pena". Es un contrapunto tarantiniano. Una pregunta para los actores. Me gustaría saber cómo habéis trabajado con ese romanticismo tan miserable que tienen vuestros personajes. Yo creo que no está muy alejado de nosotros, ¿no? Quien diga lo contrario está mintiendo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo soy mezquino. También cuando me enamoro, pues hago cosas mezquinas. Yo imitaba a Julián, que es cierto, es la persona más mezquina que hay en esta mesa y seguramente en la sala. ¿Vas a hablar tú también? ¿Qué vas a decir? No era mi intención. No, o sea, yo mi personaje siempre lo entendí. O sea, me he sentido un poco como Margaret Dumont en las películas de los hermanos Marx, que ya pensaba que iba a hacer el drama y luego lo veía, se estaban riendo de ella, pero yo me he sentido igual. O sea, yo he tenido la sensación de que mi personaje era un poco el galán heroico, y luego, no sé, han cortado cosas y han doblado otras y no sé qué ha pasado. Yo creo que lo un poco miserable es que, aunque se esté acabando el mundo, igual lo que les importa a los personajes es quedar bien, ante todo. Quedar bien los unos con los otros y es lo único que les importa, ¿no? Esto es todo, o sea, muy fuerte, ¿eh? Esto es todo lo que tienes que decir, ¿no? Venga, pues nada. Si no has dormido esta noche, yo qué sé. Hola, para Vigalondo una doble pregunta. La primera es que este año no tenemos Torrente y de momento no ha llegado del otoño, que el año pasado también fue bueno con los estrenos. ¿Tú tienes algún tipo de responsabilidad o sientes algún tipo de responsabilidad como garante de que este año la taquilla del cine español vaya tan bien como el año pasado? Y la segunda es, si tú llegas el sábado a tu casa después de tomar unas copas y te encuentras con aquí alguien en Twitter te dice: mira, aquí ya se puede descargar la película de Vigalondo, ¿tú qué harías? Gracias por las dos preguntas, me parecen muy pertinentes en este momento. A la primera pregunta te digo que creo que no es sano que ningún cineasta actúe desde la responsabilidad de no simular, sino repetir el éxito de taquilla de alguien como Santiago Segura con su saga Torrente, aunque sería bienvenido un éxito así. De hecho, creo que ni siquiera es sano que Santiago Segura opere bajo esa presión. Yo creo que una película como Torrente 4 tiene una responsabilidad para con la taquilla por el tipo de producción que es, pero sobre todo es una película manejada por la desesperación por hacer reír al espectador segundo a segundo. Yo creo que es esa desesperación la que es el auténtico motor de una película, de cualquier comedia, en cierta manera. A lo segundo, evidentemente no me gustaría que la película se viese de una manera que de alguna manera afectase la distribución legal de la película. Así de sencillo.
Pero bueno, si sucede, pues es el signo de los tiempos y, como he dicho en la anterior pregunta, pues formo parte de mi tiempo también, o sea, formo parte de esta época y para adelante. ¿Pero lo has visto ya o qué? ¿Ya lo han dicho? Buenos días. La pregunta es, ¿cómo se siente uno? Va para todos, tanto para ti, Nacho, como para los actores. ¿Cómo se siente uno al hacer una película de extraterrestres sin extraterrestres? No estoy de acuerdo con esa afirmación. Hay extraterrestres, pero están lejos. Para los que piensan que en la película no hay presencia extraterrestre, les confirmo que ese ovni no está fabricado en Toledo. Hay extraterrestres, pero están lejos. A ver, es como si tú... estamos haciendo la rueda de prensa de Perros de Paja de Sam Peckinpah y dice, ¿cómo te sientes haciendo una película titulada Perros de Paja sin que haya perros de paja en la película? Tarantino, yo no he visto ningún perro encerrado en Reservoir Dogs. ¿Dónde está la gata sobre el tejado de zinc caliente? ¿Dónde está? Abuela mar, a estas alturas, ¿qué es esto? Hay un extraterrestre en términos metafóricos en la película. Y insisto, ese ovni no es de fabricación japonesa. ¿Te has respondido a la pregunta o qué más? A mí es que Nacho me vendió otra cosa, me dijo que era de gran presupuesto y bueno, me enseñó unos diseños y todo y tal, y bueno, es otra de las sorpresas que me lleva a ver la película luego. Se retiró algún inversor, no sé qué pasó. Hola, yo quería preguntaros, que tenga ahora mismo el micrófono, que creo que ninguno, que me digáis cuál ha sido lo peor que habéis pasado durante el rodaje, la experiencia que esto se iba a caer o que ya no vamos a pasarlo. Fue un Gran Hermano en un piso relativamente pequeño y solo había un baño sin puerta y tuvimos que compartir mucho, ¿verdad, Raúl? Vamos, fue todo tan malo que destacar solo una cosa sería injusto. Fueron 2 meses horribles y estos 2 años que te va viniendo de vez en cuando el recuerdo. Y ahora que se estrena, pues vuelve otra vez como algo muy malo que te ha pasado en el pasado y se queda grabado, ¿verdad? Y aquí estoy en la mesa otra vez con ellos. No. Yo quiero desarrollar la idea del váter, pero lo has dejado solo en un apunte. Y es que es cierto, ¿no? Era un baño sin puertas, porque era una casa ultramoderna, ¿no? Así como de pareja que se quiere mucho y tal, que no les importa entrar en el váter a lavarse los dientes cuando el otro está defecando y estas cosas que yo no entiendo. En mi época era más bonito, era otra cosa. Pero el tema era este, no había puerta y entonces habían puesto como un biombo de mimbre. Entonces tiene un tema, que es que si el biombo de mimbre funcionaba regular, o sea, si dentro se estaba a oscuras, entonces no se veía nada. Pero claro, si querías limpiarte conscientemente de lo que hacías, pues tenías que encender la luz. Entonces se podía averiguar la figura a través del mimbre y también era gracioso y ridículo para ti. Entonces al final no sabías qué hacer. Tratabas de aguantar hasta que no podías más y luego ya te ibas al váter del bar de enfrente. Tampoco estaba muy bien, pero no te veía nadie. Menos Michelle, que defecó una vez en el lavabo. No. Pues tengo que decir que para mí lo más difícil de la película fue trabajar con Carlos a veces. Fue lo más difícil. Y con lo que peor lo pasé porque los ataques de risa eran tremendos y no podía mirarle a los ojos. ¿Es verdad? ¿O no? ¿Verdad? Soy la única. Vale. No, pero mira, ya para resolver esta situación, creo que todos hemos visto muchas películas, hemos visto muchos making-ofs en los DVDs. Precisamente en las películas en las que ha habido mal ambientes es donde no se puede permitir hacer bromas uno después. Precisamente esta es la demostración de que ha habido un ambiente cordial y exquisito en el rodaje. Por eso podemos bromear sobre ello. Estoy dando pautas, ¿no? Pues muchas gracias.
¿Vale? Sí, no, bueno, claro. Vale. No, Nacho, que como ya has aquí, que como has comentado que te has pasado por la sala y has visto los momentos en que se ha reído y has dicho y los que no. Si te esperabas muchas más risas. No he dicho y los que no. A ver, no he estado. No, he estado. He visto unas risas que es cuando he entrado y he visto la llamada en la que cuando llama Cimas, cuando hay una explosión en el horizonte y dice he sido yo y tal. Entonces no me he quedado un rato largo en la película para ver si las risas encajaban con mi perspectiva, sino que entre entrevista y entrevista, entre un ratito, he visto un cachito y me he ido. O sea que tampoco, no puedo hacer un análisis acerca de... Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una tendencia de un tiempo a esta parte, en cierto tipo de crítica no necesariamente profesional, que es la de extender la opinión de uno a toda la sala. Entonces, hay como director hay un momento en el que tú puedes leer dos críticas enfrentadas de un mismo pase. Esto evidentemente es internet, ¿vale? Y tienes la crítica de alguien que dice delirante película, comedia exquisita, la sala se ha roto, se ha partido el culo de pe a pa, y la crítica de al lado te dice decepcionante comedia, no ha habido risas. Y hablan del mismo pase. Entonces, ante este tipo de cosas, uno tiene que defenderse, ¿no?, ante notario, y entonces venir un cacho tal y ver que ha habido tal. Entonces, el notario firma, efectivamente, se han reído. Entonces, hay una demostración legal de que ha habido risotadas, al menos en un grado. Pero no he estado mucho tiempo, tampoco estoy bromeando, tampoco he estado vigilando de forma exhaustiva las reacciones. ¿Pero la has visto con público la película? Sí, hemos estado en festivales desde... Han sido pases muy buenos. Es curioso, hay una ciencia que no se terminará de determinar, que es la que explica por qué en un pase la risa está aquí y en otro pase están 10 segundos más tarde, por ejemplo. Y por qué este chiste aquí es recibido con aplausos y en el siguiente pase hay un completo silencio y a lo mejor se desplaza a otro punto de la película la risa. Es algo apasionante, pero para lo que no hay una explicación clara a día de hoy. Y ya por último, bueno, te he referido, por ejemplo, a Tarantino, a muchos referentes de cine, cinematográficos, pero yo quería saber si al escribir el guión tenías otros referentes literarios, porque a mí me parece que la película pues engancha con una tradición del humor absurdo español o del teatro absurdo español, no sé si... Bueno, inevitablemente cuando haces una comedia en un piso hay una tradición cómica que estás siguiendo, una tradición humorística que está presente desde el teatro hasta la comedia madrileña de los años 80, que es un referente que está ahí y ante el que me siento muy cómodo. Pero también tiene que ver las series británicas que he visto un tiempo esta parte, o la serie de Larry David, tantos y tantos referentes cómicos televisivos que han modelado tu forma de ver el humor de un tiempo a esta parte. Por supuesto, Hoy no mira a nadie, Muchachada Nui es una presencia muy importante en mi película, no solamente por las presencias humanas, sino también por el tono de algunas situaciones. Hay un momento en el que parece que Muchachada Nui es referente de lo absurdo, lo grotesco, lo imposible, pero luego manejan un sentido del humor muy naturalista y muy siempre enfrentado a lo cotidiano. De hecho, para mí Raúl Cimas y Carlos Areces son actores que dominan muy bien el tono naturalista. No es que estén completamente locos en pantalla y que cada vez que entren en todo se vuelva loco, sino que realmente casa muy bien con el estilo naturalista de Michel y de Julián. Una de mis ambiciones era que, siendo algo imposible aquí en España, que cuando la película se viese fuera no estuviese claro qué actores venían de la comedia y quiénes no. Y es una cosa que creo que hemos conseguido. Es muy homogéneo el tono que tienen ellos. Y cuando preguntas en los encuentros con el público, en pases internacionales, realmente no tienen ellos del todo claro quién realmente viene de la comedia y quién no. Estamos. Muchas gracias. Gracias.